Experimento Vida Estoica, día 49. Aquí estoy, después de haber terminado el retiro de meditación Vipassana como servidor. Después de 10 días, desde el 25 de diciembre al 5 de enero, sirviendo en un retiro de meditación donde el estoicismo ha jugado un gran papel, sin querer aplicarlo, porque en estos 48 días previos al retiro ya formaba parte de mi día, de mi vida, de cada decisión, de cada pensamiento, de cada forma de control, de cada comportamiento. Porque durante 48 días, antes de empezar el retiro, estuve dedicándome en cuerpo y alma a aprender los preceptos, la filosofía, los comportamientos, los hábitos, incluso habilidades, rasgos y aptitudes del estoicismo y de los estoicos, y aplicándolas en el mundo actual. El retiro de meditación ha sido, como quería, el punto y final a este experimento, que todavía no ha acabado, porque cuando llegué allí habían 48 días y faltaban 2. Y me pareció que hacerlos dentro del retiro no era respetar el experimento, así que esperé a que acabara el retiro y he empezado con estos 2 días. El retiro acabó ayer y hoy es el día en el que estoy haciendo el día 49, el penúltimo día, y donde quiero hablar de 2 cosas. Primero, la similitud entre el budismo y el estoicismo. Ambas partes, ambas filosofías, ambas corrientes filosóficas defienden dos conceptos, bueno, realmente más conceptos, pero 2 conceptos que comparten y defienden. Uno es la ecuanimidad. Uno es el eliminar el sufrimiento eliminando el placer. Es decir, elimina el placer y eliminarás el sufrimiento. No solo es estoico, sino está en las enseñanzas de Buda, está en la meditación Vipassana. La meditación Vipassana te enseña, a través de la técnica de meditación, a permanecer en completa ecuanimidad. Es decir, cuando vengan pensamientos o sensaciones placenteras mientras meditas, llámalas solo una sensación. Cuando vengan sensaciones dolorosas mientras meditas, llámalas solo una sensación. En el estoicismo ocurre prácticamente lo mismo. El estoicismo defiende que nada es bueno ni malo, simplemente es algo, es un suceso, es algo que está ocurriendo. Y nosotros, mediante nuestros juicios, somos los que cargamos de significado a ese suceso. Por eso los estoicos actúan de acorde a la ley de la naturaleza, que es: venga lo que venga, será lo que tenga que venir, que no es ni positivo ni negativo. Esto mismo ocurre en el budismo, y ocurre también en la meditación Vipassana, que es la técnica original de Buda. Aprender a ver la vida como realmente es. Y esto guarda un significado muy profundo con amor fati, el concepto de Nietzsche, que es ama el destino, algo que los estoicos defienden a cuerpo y alma. Lo dice Marco Aurelio, lo dice Séneca, lo dice Epicteto, lo dice Crisipo, lo dice Zenón de Citio. Ama aquello que tenga que venir. Lo que en la naturaleza te dé será lo que tenga que ser. Estará bien, si podemos llamarlo bien. Otro de los conceptos en los que coinciden los estoicos y los budistas, y que también se practica en la meditación Vipassana, en el cual he encontrado muchas similitudes, y es como haber estado practicando el estoicismo al mismo tiempo que la meditación Vipassana con toques de budismo, lo cual en la meditación Vipassana no es tan religioso ni es tan teórico, es más práctico dentro de la meditación, aparte de los discursos de Goenkaji, donde explica la técnica, de dónde viene y cuáles son los preceptos y aquello que realmente encaja
con la técnica que, como decía, guarda similitudes estrechas con el budismo. ¿Por qué? Perdón, con el estoicismo. Porque se cree que ha habido una polinización entre el budismo y el estoicismo, porque hubo un filósofo griego, y no sé si fue Massimo Pigliucci, en la entrevista que le hice, que próximamente la publicaré, uno de los expertos en estoicismo más reconocidos del mundo, profesor del City College of New York de filosofía, habla, cuando comentaba esta pregunta con él, si había habido porque hay unas claras diferencias y unas claras similitudes y puntos de contacto entre estoicismo y budismo. Entonces yo le bromeaba con él diciendo que estaba seguro que Marco Aurelio y Buda habían tomado unas cervezas o habían tomado algo juntos en un bar. Y él sonreía y me decía que sí, que había habido que es posible que un filósofo estoico, ahora no recuerdo el nombre, quién, fue a India y tuvo contacto con los monjes budistas, y era el momento en el que Buda todavía seguía vivo. O no, creo que fue 500 años después de Buda, porque Buda llegó primero que los estoicos y que los griegos. Entonces, puede que haya habido esa polinización, no está claro, pero lo que sí que está claro es que hay indicios de que ambas comparten filosofías y los pilares centrales. Como decía, otro de ellos es: todo es pasajero, todo pasa y viene, memento mori. Todo va y viene, todo es cambio, todo está en transición, y un día desapareceremos. Vamos a morir, por lo cual todo es irrelevante. En realidad, ¿qué es relevante y qué es irrelevante? Si todo lo que ha pasado ya ha pasado antes. Todo el éxito, la fama, el reconocimiento, los fracasos, las derrotas, las victorias, las enfermedades, las alegrías, todos los méritos, los descubrimientos, los avances científicos, todo ya ha pasado antes. Y lo han hecho muchas personas antes de nosotros. ¿Y dónde están todos ellos? En la tumba. ¿Quiere decir que eso que no debamos intentarlo? No, debemos intentarlo y debemos serlo. Pero no debemos darle tanta importancia y sobre todo tanto apego, y este es otro de los puntos que coinciden en ambas filosofías, tanto apego a lo que queremos, ansiamos, tenemos, no queremos, no podemos llegar o no podemos salir de. Porque crea aversión, crea ansia. Y desde ambas partes defienden que el apego es otro de los grandes males, porque es ese apego el que nos hace vivir infelices. Por lo tanto, memento mori desde el estoicismo y el apego desde el budismo nos ayuda a darnos cuenta, y sobre todo la transitoriedad desde el budismo, a que todo es pasajero, que todo va y viene y que estamos en cambio constante. En el retiro en la meditación vipassana te enseñan hablan mucho sobre la palabra anicca, que es cambio, evolución, tránsito, movimiento constante. Y esto es lo que experimentamos día tras día, tras día, tras día, tras día. Y nada es lo mismo, ninguna sensación. Cuando estás meditando, sientes dolor y pasa. Cuando tienes una alegría y pasa. Y esto mismo coincide el estoicismo. Y otro de los puntos es el control. Tú no puedes controlar tu resultado. Tú puedes controlar tus acciones. Tú puedes controlar tu juego. No puedes controlar el juego de los demás. No puedes controlar el destino. No puedes controlar el tiempo. No puedes controlar el sol. No puedes controlar la planta que tengo aquí a mi lado. No puedes controlar los coches que pasan por la calle o las personas que anden gritando ahora y puedan estropear el audio de este vídeo. Lo único que puedo controlar son las acciones que emanan de mí. Es lo que yo te estoy contando ahora. Cómo estoy pensando, cómo estoy actuando, cómo estoy sintiendo, cómo estoy viviendo, cómo estoy reaccionando, cómo estoy mirándote, cómo estoy gesticulando, cómo estoy sentado. Puedo controlar eso. Y esto en el estoicismo y en el budismo, y sobre todo en la meditación vipassana, dicen que hay que dejar pasar aquello que no puedes controlar y centrarte únicamente en lo que está dentro de ti y está bajo tu control. Exactamente igual que
en el estoicismo. Lo cierto es que ambas corrientes filosóficas y casi culturas comparten lo más poderoso para poder operar con alegría, con júbilo, con plenitud y sobre todo con garantías en este entorno tan disruptivo, tan desconcertante, tan incierto, tan impredecible, tan estresante, tan lleno de tensión, pero a la misma vez tan increíble, delirante, utópico, y espontáneo, instantáneo que vivimos hoy. Y entonces creo que hay que recoger o investigar y aprender las mejores técnicas de cada una de estas corrientes filosóficas y de otras muchas, como el taoísmo, el Tao Te Ching, como incluso el cristianismo, que seguro que tiene muchas cosas buenas y de hecho las tiene, y mezclarlo con nuestra propia filosofía, con nosotros, y crear nuestra propia filosofía. Ahí está la clave. No en seguir, en convertirte siervo del estoicismo, y es lo que me he dado cuenta en estos 49 días, más los 37 años que tengo de vida, probando, experimentando y haciendo prácticamente de todo. Y es que todo eso, con tu toque, con tu personalidad, con tu autenticidad, con tu alma, con tu carácter genuino, con tu actitud imparable, construye tu propia filosofía, y eso es lo importante. Y esa filosofía, si está construida sobre pilares como la virtud, como los valores, los principios, la ecuanimidad, la transitoriedad, el memento mori, el amor fati, la dicotomía del control de Epicteto, el desapego y otros muchos conceptos filosóficos de acción que realmente importan y marcan la diferencia, pues convertirán a la persona, es decir, a ti, en una persona que en el día de hoy podrá sobresalir de sí mismo, y si es necesario del resto, y crear algo significante para ti primero y para el resto. Amarte a ti primero para amar al resto. Ser compasivo contigo para ser compasivos con el resto. Crear acción en tu vida para crearla en los demás. Crear impacto positivo en tu vida para crearlo en lo de los demás. Y esto es realmente lo importante. Y me alegro que en el vídeo 49 hayamos llegado aquí. Todavía queda uno más. Y cuando acabe este vídeo, que será mañana, reuniré todo en un informe que estoy haciendo paso a paso, de cada día, con resultados cualitativos, cuantitativos, en un Excel, en un cuadro de mando, con todo lo que he ido aprendiendo todos los días. Lo plasmaré en un informe y una guía gigantesca y unificaré todos los vídeos. Tengo 50 vídeos más el vídeo final con todas las conclusiones. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Estoy contento de estar de vuelta. Ha sido el retiro de meditación Vipassana como servidor, sirviendo como un estoico, haciendo todas las tareas posibles, todo el trabajo posible, y manchándome las manos y diciendo sí a todo y adoptando el sistema operativo estoico, que fue lo que vi cuando dije, vale, aquí voy a estar trabajando 10 días sin parar y haciendo todo tipo de tareas, desde, como decía, lavar baños hasta cortar troncos o poner la estación de comida para los meditadores. Pues entonces voy a adoptar el estoicismo, porque de esa manera no me quejaré, no plantearé, no me negativizaré a mí, a los demás, y haré lo que tengo que hacer, aquella tarea que me manden, aquello que tenga que hacer. Dejé de ser líder para ser seguidor, porque era lo que tenía que hacer en ese momento, y adopté una parte importante de lo que es el estoicismo, y me limité a hacer lo que tenía que hacer, a seguir mi papel tan bien como pude hacerlo, decir sí a todo, ayudar, fallar y reconocerlo, y seguir progresando como es la vida. Esto es lo que he aprendido y esto es lo que me llevo, aparte de la experiencia Vipassana, que es un vídeo 45 minutos que comparto en la descripción del vídeo. Seguimos. Experimento vida estoica, día 49. Vamos a ello.